La identificación fue posible gracias a una chaqueta de cuero, una prenda que uno de los niños había llevado consigo el día que desapareció. A pesar de sus esfuerzos, no pudo alcanzarlo y finalmente la figura del niño se desvaneció para no volver a ser vista esa noche. Los vecinos del cementerio comenzaron a hablar de las extrañas visiones que tenían durante la noche. Afirman que el niño sale de su tumba pasada la medianoche con la mirada perdida y un aire de tristeza infinita. Te agachas para mirar debajo del coche y un escalofrío recorre tu espalda. La aparición de este niño fantasma ha dejado a muchos conductores y viajeros temblando de horror. Estaban convencidos de que su hijo no podía descansar debido a la oscuridad de su sepultura. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores sobre fenómenos extraños en el Panteón del Carmen. Hola, sé bienvenido a tu podcast anómalo, el lugar donde los límites entre lo real y lo paranormal se desdibujan. Yo soy Joel Calix, tu guía en este viaje a través de las leyendas más enigmáticas de México. En este episodio exploraremos relatos sobre entes de niños que han dejado una huella imborrable en la memoria y en el folclore de nuestro país. A lo largo de la historia, desde los rincones más remotos hasta las ciudades más grandes, se han sustituido encuentros inexplicables con presencias del más allá, desde niños que juegan en la penumbra hasta apariciones que desafían toda lógica. Cada historia nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que habitamos. Así que prepárate para adentrarte en un universo de susurros en la noche, risas fantasmales y encuentros con lo desconocido. Ajusta tus auriculares, cierra bien las puertas y las ventanas y déjate envolver por esas experiencias anómalas que han resistido el paso del tiempo. Comencemos esta escalofriante travesía juntos. En la primera leyenda, los llevaré de la mano por una historia que ha dejado una cicatriz indeleble en las faldas del Cerro del Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Una leyenda envuelta en misterio y tragedia, que se resiste a ser olvidada. Esta es la historia de los niños del Topo Chico. Corre el año de 1949, en el barrio del Topo Chico, al pie del imponente cerro que lleva el mismo nombre. Vivían 3 niños inseparables, 2 hermanos y su primo. La vida no les había dado mucho en términos de comodidades materiales, pero sus corazones estaban llenos de insaciable curiosidad y espíritu aventurero que solo los niños pueden poseer. Sus familias, humildes y trabajadoras, les permitían jugar al aire libre para que la naturaleza se convirtiera en su patio de recreo. Los niños pasaban horas explorando los senderos y rincones del cerro, que se alzaba como un gigante protector y a la vez misterioso. En sus aventuras solían recoger colorines, pequeños frutos que usaban como canicas debido a la falta de recursos para comprar juguetes. Un sábado por la mañana, los niños pidieron permiso para hacer uno de sus paseos habituales. El padre, preocupado por los peligros que podían enfrentar, se los negó. Pero la madre, conmovida por la insistencia y la tristeza en los ojos de sus hijos, finalmente accedió y les permitió ir, sin saber que un desenlace trágico les esperaba. El día transcurrió con la lentitud característica de la espera y la noche cayó sin que los niños regresaran. Los padres, primero preocupados y luego aterrorizados, salieron a buscarlos. Las primeras búsquedas fueron infructuosas. El cerro, con sus laberintos de rocas y vegetación espesa, parecía haberse tragado a los niños. Al día siguiente, la desesperación llevó a los padres a extender la búsqueda, uniendo fuerzas con vecinos y amigos, quienes se dispersaron en direcciones opuestas, llegando hasta las ciudades de Saltillo, Reynosa y Laredo, pero la montaña guardaba celosamente su secreto. Días después, una noticia aterradora sacudió a la comunidad.
Las autoridades habían descubierto restos humanos en un recorrido en el cañón del Cerro del Topo Chico. La identificación fue posible gracias a una chaqueta de cuero, una prenda que uno de los niños había llevado consigo el día que desapareció. El macabro hallazgo fue hecho por un adolescente encargado de pastorear ovejas en las proximidades. El espanto fue tal que dicen, el joven nunca se recuperó del trauma y murió poco después, llevado por la sombra de lo que había presenciado. Pero, ¿qué fue lo que llevó a estos niños a este lugar? ¿Cuál fue la causa de su muerte? La respuesta permanece envuelta de denso velo de misterio. Algunos rumores indican que la zona había sido utilizada como campo de entrenamiento militar. Entre las teorías más escalofriantes se encuentra la de una granada olvidada, un artefacto de muerte que, encontrado por los niños, detonó arrebatándoles la vida en un solo y fatal instante. La comunidad quedó marcada por esa tragedia. Desde entonces, las noches en el Topo Chico adquirieron un aire espectral. Los vecinos cuentan que, en las noches más oscuras, cuando el viento se cuela entre las rocas y los árboles, susurran secretos. Se pueden escuchar risas infantiles cerca de la colonia. Estas risas, inocentes y fantasmales, pronto se disuelven a un estremecedor eco de explosiones y disparos, recordando a todos la tragedia que la montaña guarda celosamente. Con el tiempo, los detalles de aquella fatídica jornada se han desvanecido en la niebla del olvido, pero la leyenda persiste. Algunos creen que los espíritus de los niños aún vagan por la montaña buscando el camino a casa. Otros dicen que es el cerro mismo, el Topo Chico, quien guarda sus almas, protegiéndolas y castigando a quienes osan perturbar su descanso. La tragedia de los niños del Topo Chico se convirtió en una advertencia, una historia que los padres contaban a sus hijos para mantenerlos alejados del cerro, un recordatorio de que la naturaleza, con toda su belleza, puede esconder peligros inimaginables. Así termina esta escalofriante historia, dejándonos un misterio sin resolver. La siguiente historia está impregnada de misterio y lo paranormal. Una leyenda que ha perturbado pacientes, médicos y personal de limpieza en la clínica del ISSSTE de San Pedro, Coahuila. Una presencia inexplicable que ha dejado una marca indeleble en los que han tenido la suerte o la desgracia de cruzarse con ella. Esta es la historia del pequeño paciente de la bata azul. En la tranquila ciudad de San Pedro, Coahuila, se erige la clínica del ISSSTE, un refugio de sanación para los trabajadores del Estado y sus familias. Sin embargo, detrás de sus paredes blancas y pasillos esterilizados se oculta un secreto inquietante. Desde hace décadas, sus corredores han sido el escenario de una serie de fenómenos inexplicables, todos centrados en la aparición de un enigmático niño. La historia se remonta a finales del siglo pasado. Pacientes, médicos, enfermeras y personal de intendencia comenzaron a relatar extraños encuentros con una pequeña figura que rondaba los pasillos del hospital. Era un niño, vestido con una bata azul de paciente, cuya presencia se hacía notar por su inquietante silencio y su tendencia a desaparecer sin dejar rastro. Aquellos que lo han visto describen una figura borrosa que se desvanece tan pronto como se intenta acercarse a ella. En más de una ocasión, personal de la clínica ha seguido al niño por largos corredores que parecen estirarse infinitamente, solo para verlo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El niño no pronuncia palabra alguna, pero su presencia dejaba un aire de melancolía y misterio que invadía el ambiente. Una de las anécdotas más impactantes y detalladas tuvo lugar en el año 2000. Un intendente nocturno, acostumbrado a los turnos de madrugada y a los silencios inquietantes de la noche, tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. Era una noche como cualquier otra. El intendente, antes de comenzar con sus labores de limpieza, se tomó un café para espantar el sueño. Luego, armado con sus herramientas, se dirigió a los pasillos de la sección infantil. Mientras limpiaba, algo insólito captó su atención: la figura de un niño de espaldas, inmóvil en medio del pasillo.
El intendente, sin sentir temor, pero con una creciente curiosidad, se acercó para ver qué ocurría. Sin embargo, antes de que pudiera llegar hasta él, el niño desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El hombre, desconcertado, miró alrededor buscando alguna explicación, pero el pequeño había desaparecido sin dejar rastro. No pasó mucho tiempo antes de que el niño volviera a aparecer. Esta vez, cuando el intendente intentó acercarse de nuevo, el niño comenzó a alejarse, como si el pasillo se extendiera infinitamente ante sus ojos. A pesar de sus esfuerzos, no pudo alcanzarlo y finalmente la figura del niño se desvaneció para no volver a ser vista esa noche. Al terminar su turno, el intendente, todavía conmocionado, relató su experiencia al personal de la clínica. Su historia se extendió rápidamente entre los empleados, sembrando el miedo y la intriga. Desde entonces, la leyenda del pequeño paciente de la bata azul se ha convertido en parte del folclore de la clínica. Algunos empleados, intrigados por la historia, comenzaron a investigar el pasado del hospital. Descubrieron que, en la década de los 80, había fallecido un niño en circunstancias misteriosas en la clínica. Su familia nunca logró obtener respuestas claras sobre las causas de su muerte, y algunas creen que su espíritu quedó atrapado en los corredores del hospital, buscando consuelo o justicia. Las noches en la clínica del Iste de San Pedro nunca volvieron a ser las mismas. Los empleados comenzaron a reportar sonidos extraños, risas infantiles que se transformaban en lamentos, pasos diminutos que resonaban en los pasillos vacíos y susurros que parecían provenir de otra dimensión. Los guardias nocturnos, en especial, narran cómo han escuchado el eco de las risas infantiles provenientes de los rincones más oscuros del hospital, risas que se convierten en susurros melancólicos, como si el niño estuviera atrapado entre dos mundos, buscando una forma de comunicarse o encontrar la paz. Con el tiempo, surgieron diversas teorías sobre el origen del pequeño paciente de la bata azul. Algunos creen que el niño busca a sus padres, perdidos en el tiempo y el espacio. Otros piensan que está atrapado en un ciclo interminable, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez. También hay quienes sugieren que su espíritu se convirtió en un guardián del hospital, protegiendo a los niños enfermos y guiándolos en sus sueños. La tragedia del pequeño paciente de la bata azul es, a raíz y a razón de muchos, una advertencia, una historia que los empleados del hospital cuentan a los nuevos para mantenerlos alerta. La leyenda nos recuerda a todos que el mundo de los vivos y el de los muertos a veces se entrelaza de maneras misteriosas y perturbadoras. Y navegando más en lo desconocido, continuamos con la siguiente historia, que nos adentra en los oscuros callejones y las misteriosas calles de una ciudad llena de historia y de leyendas: Guanajuato. Les traigo una historia que ha helado la sangre de muchos y que resuena en los rincones más escondidos de esta enigmática ciudad. Esta es la historia de El Niño Fantasma de Guanajuato. En el corazón de Guanajuato, entre sus antiguos edificios y callejones empedrados, se encuentra uno de los panteones más emblemáticos y conocidos de la región. Es en este lugar donde comienza nuestra escalofriante historia. Cuentan los residentes que, en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta tras las nubes, el espíritu inquieto de un niño vaga entre las lápidas y mausoleos, buscando un descanso que parece eludirle eternamente. La tragedia que dio origen a esta leyenda ocurrió en una soleada mañana, cuando una familia decidió emprender un viaje en su automóvil. Los padres y su hijo pequeño se dirigían a una ciudad para visitar a una familiar enfermo. El paisaje a lo largo de la carretera era sereno, con densos bosques y majestuosos árboles blanqueando el camino. Sin embargo, en una curva peligrosa, el coche derrapó, sin tiempo para maniobrar. Se estrellaron contra una señal de tránsito y luego contra un robusto roble. El impacto partió el vehículo en dos y los 3 ocupantes perdieron la vida al instante. Fue un desenlace trágico y misterioso, dejando a todos preguntándose el porqué de tan fatídico accidente.
Debido a la falta de espacios en los cementerios, los cuerpos fueron enterrados en lugares diferentes. Los padres fueron sepultados en un cementerio, mientras que el pequeño niño encontró su última morada en otro, distante de sus seres queridos. Esta separación en la muerte fue solo el comienzo de una serie de eventos paranormales que perturbarían la paz del panteón. El velador del cementerio, un hombre acostumbrado a las historias de fantasmas y apariciones, fue el primero en presenciar lo inexplicable. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual, vio algo que lo dejó helado: la pequeña figura de un niño emergiendo de una tumba. Era el fantasma del niño, cuyos padres estaban enterrados lejos de él. El velador observó cómo el espectro comenzó a vagar entre las lápidas, como si buscara algo o a alguien. Tras esa noche, el velador desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que el niño fantasma se lo llevó consigo a la tumba. Lo que es cierto es que desde su desaparición, el número de avistamientos del niño fantasma aumentó. Los vecinos del cementerio comenzaron a hablar de las extrañas visiones que tenían durante la noche. Afirman que el niño sale de su tumba pasada la medianoche con la mirada perdida y un aire de tristeza infinita. Se dice que busca a sus padres, deseando reunirse con ellos para encontrar la paz que tanto anhela, pero al no encontrarlos, su espíritu desdichado se disuelve en la niebla antes de que el amanecer pueda revelarlo. Las noches en Guanajuato, especialmente cerca del panteón, están impregnadas de un aire inquietante. Los que viven cerca del cementerio aseguran escuchar los sollozos y pasos ligeros del niño, eco de una tragedia que nunca se ha resuelto. A veces se escucha el susurro del viento que parece formar palabras de dolor, desesperación, como si el niño intentara comunicarse con los vivos. La leyenda del niño fantasma de Guanajuato se ha convertido en una historia que los habitantes cuentan a los forasteros para mantenerlos alejados del panteón por las noches y evitar algún tipo de robo. Es un recordatorio de que en los rincones más oscuros de nuestras ciudades y en los pliegues más profundos de nuestra historia, a veces se esconden secretos que desafían la razón y la lógica. Lo que sigue es una historia que ha aterrorizado a muchos viajeros en una de las carreteras más transitadas de México. Una leyenda que combina el misterio y el terror en un entorno que ya de por sí es escalofriante. Esta es la historia de El niño del kilómetro 31. Imaginen esto: la niebla espesa oculta el camino, el frío cala los huesos y las luces de los faros del coche apenas son suficientes para iluminar unos pocos metros delante de ti. Estás manejando por una de las carreteras de México, la México-Toluca, justo después de pasar el kilómetro 25, dirigiéndote al desierto de los Leones. La niebla se vuelve cada vez más densa, impidiéndote ver con claridad, y el camino, lleno de curvas, te obliga a reducir la velocidad, avanzando con cautela en medio de la oscuridad. De repente, en medio del camino, aparece la pequeña figura de un niño. Solo tienes un par de segundos para maniobrar el volante e intentar evitar el impacto, pero no lo logras. El coche se detiene bruscamente y el corazón te late con fuerza, con miedo y con la adrenalina corriendo por tus venas. Sales del auto para ver qué ha pasado. Temes lo peor. ¿De dónde salió ese niño? Inspeccionas frenéticamente los alrededores del coche, pero no hay rastro del niño. La niebla te envuelve y el silencio es ensordecedor. Te agachas para mirar debajo del coche y un escalofrío recorre tu espalda. Ves restos de una pequeña ropita esparcidos en el suelo. De repente, levantas la vista y el niño está allí, parado frente a ti, su figura etérea apenas visible en la niebla. Muchos aseguran que la mirada del niño es inolvidable, una visión que te persigue todos los días de tu vida si sobrevives al encuentro. Sus ojos, llenos de una tristeza y desesperación infinita, se clavan en los tuyos, dejándote paralizado por el terror. Algunos creen ver al niño es una sentencia de muerte, pues es casi seguro que tendrás un accidente más adelante en esa misma carretera.
La leyenda cuenta que aquellos que han visto al niño del kilómetro 31 no han vivido para contarlo. Los testigos afirman que después de verlo, sus destinos están sellados. Los accidentes en esta carretera aumentan con frecuencia y brutalidad, siempre con el mismo patrón: un conductor desesperado, un coche fuera de control y un final trágico. Esta aterradora leyenda incluso inspiró una película mexicana titulada Kilómetro 31, que captura la esencia del miedo y la desesperación que esta historia infunde en aquellos que se atreven a viajar por esta carretera en las noches de niebla espesa. El niño del kilómetro 31 se ha convertido en una especie de advertencia para que todos los que viajan por las carreteras de México-Toluca. Su historia es un recordatorio de que no todas las sombras en la noche son producto de nuestra imaginación, y que en los lugares más oscuros y solitarios el pasado y el presente pueden entrelazarse de manera inesperada y aterradora. Dentro del hilo de historias de carreteras, exploraremos una leyenda que ha aterrorizado a viajeros y conductores en una solitaria carretera a México, como la leyenda anterior. Una historia que ha dejado huella en todos aquellos que han tenido la desdicha de encontrarlo. Esta es la historia de El Niño Fantasma del Eje Valles, San Luis Potosí. Cuando se pensaba que las experiencias traumáticas en el eje carretero Valles hacia el Naranjo habían cesado, la aparición de un niño fantasma ha vuelto a aterrorizar a los viajeros. Esta carretera, transitada entre los ejidos Micos y Estación 500 en el municipio potosino de Ciudad Valles, se ha convertido en un escenario de encuentros con este ente espectral, un niño de mirada fría y fija, que aparece caminando en medio del asfalto durante la madrugada. Uno de los encuentros más conocidos es el del Dr. José Manuel Méndez, conduciendo su automóvil de regreso a Ciudad Valles desde el Naranjo. Detectó al niño caminando rumbo a Micos, aminoró la velocidad y pasó junto a él. Intrigado, se detuvo unos metros más adelante para ofrecerle ayuda, pero al girar la vista, el niño había desaparecido por completo, dejando al doctor sumiso y sumido en el desconcierto y el miedo. Rogelio Contreras, quien falleció recientemente, relató a un compadre su propia experiencia. Regresando de su rancho poco después de la medianoche, observó a la distancia una pequeña silueta en medio del camino. Encendió las luces altas y vio a un niño desnudo de la cintura hacia arriba, solo con pantalón. Intentando ayudarlo, se orilló y abrió la puerta del copiloto. Llamó al niño, quien volteó y lo miró con ojos profundos, pero sin brillo. Luego, ante sus ojos, se desvaneció en la nada. El compadre quedó tan traumatizado que necesitó la ayuda de curanderos para recuperar su equilibrio nervioso. El origen del niño fantasma es un misterio. Entre los vecinos de ranchos y ejidos, la historia se cuenta en voz baja, entre persignaciones y murmullos. Algunos creen que es el espíritu de un pequeño que falleció en un accidente. Otros piensan que fue asesinado. Y también hay quienes opinan que podría ser el fantasma de un niño ahogado en el río Micos, que corre cerca del camino. Una mujer llamada Elodia sugirió que tal vez se trate de un niño que murió perdido en la sierra, falleciendo de hambre, sed o mordido por una víbora. Sea cual sea el origen, en nada consuela a las personas que han tenido la impresión de verlo. La aparición de este niño fantasma ha dejado a muchos conductores y viajeros temblando de horror, algunos incluso requiriendo atención para superar el impacto psicológico. Los cortadores de caña, ciclistas y otros transeúntes nocturnos también han reportado avistamientos, todos coincidiendo en la misma espantosa desaparición ante sus ojos. El niño fantasma del Eje Valles, el Naranjo, se está convirtiendo en una leyenda moderna. Su figura etérea, vagando en medio del asfalto en las horas más oscuras de la madrugada, ha sembrado el miedo y el respeto entre quienes circulan por esa ruta. Las historias continúan, cada una más aterradora que la anterior,
manteniendo viva una leyenda que nadie se atreve a desafiar. Y si bien las historias de infantes son acogedoramente terroríficas, te contaré una más. Esta es una historia de misterio, amor y tragedia que ha perdurado en la rica historia de Guadalajara, Jalisco. Esta es la inquietante leyenda de Ignacio Torres Altamirano, conocido por todos como Nachito. La historia de Nachito se remonta al siglo XIX, en una Guadalajara tranquila, donde las calles estaban iluminadas por faros de gas y la electricidad aún no había llegado. Ignacio era un niño común, pero desde muy temprana edad manifestaba dos fobias: la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, y la nictofobia, miedo a la oscuridad. Su habitación, siempre iluminada tenuemente por velas, era un refugio contra sus temores. Pero una noche tormentosa cambió todo. Las fuertes corrientes de aire apagaron la frágil llama que iluminaba el cuarto de Nachito. Sumido en una oscuridad absoluta, el niño sucumbió al terror. Su madre, al entrar en su habitación, encontró a su hijo sin vida en la cuna. Nachito había muerto de un infarto fulminante, presa del miedo que le provocaba la oscuridad que lo envolvía. La tragedia no terminó ahí. Al ser sepultado en el Panteón de Belén, al día siguiente, el sepulturero encontró el ataúd de Nachito fuera de la tumba. Había sido desenterrado. Este fenómeno se repitió durante 10 noches consecutivas. La historia que se esparció rápidamente y tanto lugareños como forasteros acudían al panteón para presenciar el inquietante misterio del ataúd de Nachito que desafiaba su tumba. Desesperados, los padres de Nachito decidieron poner fin al tormento de su pequeño. Estaban convencidos de que su hijo no podía descansar debido a la oscuridad de su sepultura. Construyeron un sepulcro al aire libre, elevado sobre la lápida, y dentro de él colocaron un féretro de concreto con ranuras por las cuales se filtraba la luz de la luna. Además, erigieron pilares en los 4 costados del sepulcro, sosteniendo antorchas encendidas cada noche. Con estas medidas, los disturbios nocturnos cesaron y Nachito finalmente pudo descansar en paz bajo la vigilante luz de la luna y el cálido resplandor de las antorchas. La figura de Nachito se ha convertido en un emblema de misterio y terror en Guadalajara. Su historia es contada y recontada en escuelas y reuniones familiares, especialmente durante festividades como Halloween y Día de Muertos. La leyenda de Nachito se ha convertido en un tesoro cultural, transmitiendo una parte única de la rica historia de la ciudad. A pesar de que la existencia real de Nachito está en disputa, su influencia en la cultura y la imaginación colectiva de Guadalajara es innegable. La leyenda de Nachito nos recuerda que a veces la historia más poderosa no son las que están escritas en los libros de historia, sino las que viven en la memoria y el corazón de las personas. Y así, llegamos al final de este episodio, pero antes de terminar, les contaré una historia llena de misterio, música y tristeza. Esta leyenda es la de El niño del violín, del Panteón del Carmen, un relato que ha perdurado en la memoria de los habitantes de Monterrey. Nuestra historia empieza en Monterrey de 1908, una época en la que la ciudad apenas empezaba a ver los primeros signos de modernización. Entre sus calles polvorientas y casas de adobe vivía un niño llamado Gregorio Alanís González. Nacido en el cercado Santiago en 1895, Gregorio no era un niño común. Desde muy temprana edad demostró un talento excepcional para el violín, un talento que pronto lo convirtió en una figura conocida y admirada en la comunidad. Gregorio era conocido no solo por su habilidad técnica, sino también por la emotividad con la que tocaba su instrumento. Sus interpretaciones podían hacer llorar a los más duros y alegrar a los más tristes. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él. A los 13 años, Gregorio
cayó víctima de la temible tuberculosis, una enfermedad que en esa época no tenía cura y que se llevaba a muchos antes de tiempo. A pesar de los esfuerzos de sus padres, Ramón y Manuela, Gregorio no pudo vencer la enfermedad y falleció, dejando tras de sí un vacío inmenso y un talento que nunca podría ser totalmente apreciado. Devastados por la pérdida de su hijo, Ramón y Manuela decidieron honrar su memoria de una manera especial. Contrataron a un escultor italiano, conocido por sus habilidades para capturar la esencia de sus sujetos en piedra. El escultor creó una figura de Gregorio con su violín al brazo, una obra tan realista que parecía que el niño podría cobrar vida en cualquier momento. Esta escultura fue colocada en el Panteón del Carmen, convirtiéndose en un lugar de vista obligada para todos aquellos que apreciaban el arte y la historia de Monterrey. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores sobre fenómenos extraños en el Panteón del Carmen. Se decía que entre la 1 y las 3 de la mañana, cuando el silencio de la noche envolvía el cementerio, se podían escuchar las notas emotivas de un violín. Los vigilantes nocturnos y visitantes ocasionales afirmaban que la melodía provenía de la tumba de Gregorio. Las notas eran tan claras y emotivas como si el mismo Gregorio estuviera tocando desde el más allá, regalando una vez más su música al mundo de los vivos. Uno de los primeros en reportar estos fenómenos fue don Eusebio, un vigilante del panteón que trabajaba en el turno de noche. Don Eusebio relató haber escuchado la música en varias ocasiones. Al principio pensó que era su imaginación o que alguien estaba jugándole una broma. Sin embargo, cada vez que seguía el sonido, siempre lo conducía a la tumba de Gregorio. En una ocasión afirmó haber visto una figura pequeña y nebulosa con un violín en la mano, tocando con una maestría que solo Gregorio poseía. La historia del niño del violín se extendió rápidamente por Monterrey, convirtiéndose en parte de la cultura local. Las personas empezaron a visitar el Panteón del Carmen, no solo para honrar sus propios muertos, sino también para escuchar la música de Gregorio. Algunos llevaban flores y velas, dejándolos cerca de su tumba como ofrenda. Otros, más escépticos, venían con el único propósito de desmentir los rumores, pero muchos de ellos se iban con el rostro pálido y el corazón acelerado, convencidos de haber escuchado algo sobrenatural. La leyenda de Gregorio Laínez González, el niño del violín, es más que una simple historia de fantasmas. Es un testimonio del amor de unos padres por su hijo y de cómo el talento y la pasión pueden trascender incluso la muerte. Su música sigue siendo un eco en las noches tranquilas del Panteón del Carmen, una melodía que recuerda a todos que algunas almas y sus talentos nunca desaparecerán por completo. Gracias por acompañarnos en este episodio de tu podcast Anómalo, donde hemos explorado algunas de las leyendas más escalofriantes y misteriosas de México, desde los niños del Topo Chico hasta el pequeño paciente de la bata azul en San Pedro. Cada historia nos ha recordado que el mundo de los vivos y el de los muertos a veces se entrelaza de formas inexplicables y perturbadoras. La leyenda del niño del fantasma de Guanajuato nos advierte sobre el peligro que acecha en los lugares más oscuros de nuestros cementerios, mientras que el niño del kilómetro 31 nos recuerda que no todas las sombras en la noche son meramente imaginaciones. El niño del eje de Valles ha dejado una marca indeleble en quienes han tenido la experiencia de verlo, recordándonos que incluso en las carreteras más solitarias del pasado pueden manifestarse de manera inesperada y aterradora. La existencia de Nachito y su música etérea nos enseñan que algunas historias son tan poderosas como cualquier hecho histórico registrado en los libros, viviendo en la memoria y el corazón de las personas. Y finalmente, la leyenda de Gregorio, el niño del violín, nos muestra cómo el amor de unos padres y el talento de un niño pueden trascender la muerte, resonando con las noches tranquilas de un panteón. Ha sido un verdadero honor guiarte a través de estas historias. Nos encontraremos pronto en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando relatos que desafían la lógica y la realidad, tejiendo historias llenas de anomalías
y misterios sin resolver. Hasta entonces, manténganse expectantes. Yo soy Joel Calix y esto ha sido el podcast Anómalo.